Un poltergeist es un fenómeno paranormal que engloba cualquier hecho perceptible de naturaleza violenta y diferente a las leyes físicas, producido por una entidad o energía imperceptible. El término suele utilizarse coloquialmente para definir todos los acontecimientos violentos que suceden en un lugar supuestamente encantado o embrujado y que no se ajustan a la normalidad física. Entre los fenómenos poltergeist se incluyen por lo general ruidos inexplicables, mesas arrastrándose o muebles arrastrándose, movimientos de objetos inanimados, materialización y desaparición de objetos, olores extraños y ataques físicos. La entidad imperceptible que genera estos hechos, según la parapsicología, suele ser un fantasma o entidad asociada a una persona ya fallecida. También puede ser causado por telequinesis inconsciente derivada de estrés o tensión emocional. El combustible que da fuerza a los poltergeists puede provenir de las emociones que conforman la psique humana. El fenómeno será más intenso cuanto más energía mental esté presente en el lugar, que puede ser estimulada por un evento traumático. Debido a esto, la actividad poltergeist con frecuencia tiene lugar en entornos que han sido testigos de violencia y sufrimiento o cerca de personas que están pasando por una intensa agitación emocional. Naturalmente, cuando hablamos de emociones intensas y negativas como la ira y la hostilidad de un agente focal humano como fuente de actividad poltergeist, nos referimos principalmente a estos sentimientos. Debido a que este tipo de impulsos negativos siempre son liberados por la mente subconsciente después de haber sido reprimidos, en todos los casos la persona normalmente no se da cuenta de que es ella quien está causando la perturbación. En raras ocasiones la actividad poltergeist puede ocurrir sin un agente focal humano. En este sentido, el poltergeist se alimenta de un agente focal incorpóreo o de los restos de emociones fuertes en una ubicación específica. A pesar de que puedan ser extremadamente aterradores, la actividad poltergeist en ambas situaciones es solo la manifestación externa de una emoción humana. El miedo, por supuesto, alimenta al poltergeist con más combustible, aumentando tanto su frecuencia como su poder. A diferencia de la actividad poltergeist, que normalmente resulta de la energía psíquica producida inconscientemente por una persona conocida como agente focal, la actividad paranormal es causada por energía espiritual, ya sea de una entidad o energía residual liberada por alguna circunstancia. En cierto sentido, esta persona sirve como combustible para la actividad poltergeist. Por lo tanto, la persona que se encuentra muy cerca de estas anomalías físicas localizadas es el agente focal. En contraste con la idea de un agente incorpóreo, el agente focal humano en la actividad poltergeist reúne una serie de cualidades únicas. Si bien es cierto que existe una mayor concentración de poltergeist y fenómenos paranormales en general en torno a mujeres de entre 9 y 16 años, la idea de que la agente focal sea una adolescente reprimida puede ser un cliché cultural demasiado simplista. En realidad, los agentes focales no tienen nada que ver con el género y mucho menos con la edad. En cualquier caso, no hay mucha evidencia circunstancial que respalde el mito de Carrie, que fue difundido desde sus orígenes por investigadores paranormales en la década de 1970. El renombrado investigador paranormal Harry Price ha identificado algunos patrones recurrentes en la actividad de los poltergeist. Por ejemplo, los poltergeist tienden a ocurrir en hogares privados y cómodos habitados por grupos familiares, especialmente cuando hay una niña presente. Una casa pequeña en un entorno rural, granjas especialmente, o suburbana, parece ser más atrayente para los poltergeist. Ahora bien, no cualquiera puede actuar como agente focal de un poltergeist. Esta teoría sostiene que, así como el malestar psicológico puede manifestarse a través de la somatización, el agente focal también es capaz de expresar su tensión emocional a través de fenómenos paranormales de diversa intensidad e incluso absorbiendo a otros miembros de la familia para retroalimentar el poltergeist. De hecho, la fenomenología de los episodios de poltergeist parece contagiosa. Si usted o un miembro de la familia actúa como agente focal o el desencadenante principal, a medida que la actividad crece, los otros miembros de la familia añaden su propia energía psíquica a través del miedo. Por lo general, los incidentes menores aislados son donde comienza la actividad poltergeist. Cuando las cosas se examinan después de que ya se han intensificado, generalmente todo comienza con algo pequeño, como objetos del hogar,
que desaparecen misteriosamente y después reaparecen en lugares extraños. Cuando te das la vuelta, por ejemplo, y buscas las llaves o el teléfono, después de dejarlos en el lugar habitual ya no están ahí. Los buscas por todas partes y preguntas a otros miembros de la familia dónde están, pero no los encuentras. El objeto desaparece por un tiempo y a veces durante días o más y luego reaparece misteriosamente, a veces justo donde pertenecía en primer lugar, donde tendría que haber estado en primer lugar. El hecho de que lo encuentres en un lugar absurdo, como encima de una estantería, en un armario u otro lugar donde nunca lo pondrías, hace que la situación sea aún más extraña. En la mayoría de los casos, las cosas cuando reaparecen se sienten calientes al tacto. Número 2. Fase 2. Los objetos son arrojados. Por ejemplo, usted podría estar absorto mirando la televisión cuando de repente un marco de una foto cae al suelo sin ninguna causa aparente, o las lámparas del techo podrían comenzar a balancearse cuando no hay corrientes de aire en el lugar. Es común que la actividad poltergeist comience en estas situaciones incluso cuando el agente focal parece completamente tranquilo, pero suele ocurrir después de una discusión acalorada u otro evento cargado de emociones. De esta manera, la actividad poltergeist parece responder a la emoción violenta del agente focal. Los libros de la estantería, por ejemplo, o cualquier otro objeto donde ocurrió la discusión, salen volando como en respuesta al enojo del adolescente cuando usted está discutiendo con su hijo adolescente, por ejemplo. Lanzamiento de piedras o litobolía suelen ser las actividades más frecuentes, es decir, suena como si estuvieran lanzando pequeñas piedras desde fuera que golpean las paredes, el techo, las puertas y las ventanas. También el sonido de canicas sobre el techo. Los poltergeist, por otro lado, supuestamente son manifestaciones de espíritus del astral inferior, específicamente pertenecientes a la sexta clase del tercer orden, según el fundador del espiritismo Allan Kardec. En la tercera etapa de la actividad poltergeist, los olores están involucrados. Si bien es posible que no siempre sean desagradables, se destacan y no tienen una fuente obvia. Incluso si nadie fuma en la casa, de repente podría sentirse abrumado por un olor muy fuerte a tabaco o experimentar un extraño aroma floral que llena el espacio. Estos olores extraños también podrían ser el resultado de una actividad paranormal causada por una entidad o estar conectados a una energía persistente que se libera espontáneamente. En la cuarta fase tenemos la interferencia eléctrica. Es un poco más espectacular que las tres anteriores. Las luces empiezan a parpadear, los aparatos electrónicos del hogar se estropean, el televisor se enciende o se apaga y las bombillas se queman a pesar de que son completamente nuevas, cuando el agente focal humano está pasando por un momento difícil. El agente focal probablemente no se dé cuenta de que la actividad poltergeist está siendo alimentada por sus emociones. En la fase 5 tenemos la energía no planificada. Si bien es similar a la fase anterior, la quinta etapa, la quinta fase de la actividad poltergeist es un poco más complicada. Básicamente aparece en dispositivos mecánicos o electrónicos que funcionan mal y que empiezan a funcionar por sí solos. Los ejemplos incluyen un viejo reloj familiar que no ha funcionado en años, o un tren de juguete, o un muñeco para niños que comienza a moverse solo. La sexta fase de la actividad poltergeist es la más inquietante de todas. Cuando estás solo, es posible que escuches a alguien decir tu nombre, o escuchar pasos en la habitación, escuchar susurros o golpes en la pared. Entonces la actividad comienza con sonidos apenas audibles. Por lo general comienza como un ruido de raspado que puede ignorarse porque lo producen tuberías o roedores, pero a medida que se vuelve más fuerte y variado, se vuelve cada vez más difícil de ignorar. Algunos suenan como nudillos golpeando madera u otras superficies, o como un martillo golpeando las paredes. En algunos casos parece como si los objetos vibraran muy rápidamente, otras veces se escuchan chirridos muy fuertes o golpes misteriosos. Inicialmente estos sonidos se escuchan típicamente por la noche, pero también se pueden escuchar durante el día. En algunas circunstancias se puede utilizar un código de llamada para establecer una forma particular de comunicación. Si se escuchan susurros, nunca comienzan abruptamente. Parece haber una progresión gradual que comienza con silbidos y gruñidos y poco a poco avanzan hacia murmullos o voces lejanas que suenan a conversaciones que suceden muy lejos pero que no somos capaces de comprender, de entender.
Las voces tienen un timbre monótono, sin inflexiones, casi robótico en los casos más espectaculares y probablemente menos confiables en los que se pueden escuchar claramente. Con frecuencia se hacen afirmaciones grandilocuentes sobre la identidad del poltergeist. Podrían afirmar haber sido un asesino, una víctima, un suicida o incluso un demonio. Por lo general se descubre que estas afirmaciones suelen ser falsas cuando se verifican. Por ejemplo, si un demonio real usara este medio para comunicarse, uno tendría que asumir que estamos tratando con una inteligencia mucho más avanzada que la humana, que no es lo que se puede inferir de los registros de estas comunicaciones. El discurso de los poltergeists suele ser muy sencillo y monótono. No parecen ser más inteligentes que los humanos. En la fase 7 está el contacto físico. La etapa final de la actividad poltergeist es el contacto físico y ocasionalmente el ataque físico. Inicialmente puedes sentir como si alguien te estuviera tocando la espalda, acariciando tu pelo, tirando de tu ropa o poniéndote la ropa. Las cosas pueden eventualmente volverse violentas y es posible que tenga cortes y moretones en el cuerpo. Estas agresiones ocurren, pero son increíblemente poco comunes. Algunos afirman que la entidad poltergeist en realidad los ha lastimado físicamente. Con frecuencia se informan marcas inusuales de mordeduras y rasguños. Situaciones extremas pueden provocar la muerte de la mascota e incluso se han mencionado incendios espontáneos a pequeña escala. Es muy conocida la historia de Doris Weiser, una mujer que afirmó haber sido víctima de un poltergeist. La película La entidad del año 1981 se basa en esta historia real, pero la situación real no es tan dramática como aparece en la película. En su testimonio, Doris afirmó que empezó a sentir como si algo invisible la hubiera tocado o acariciado. En un momento dado aumentará un nivel de actividad poltergeist que nunca antes se había experimentado. Esto puede continuar durante varias horas o días. Las personas que viven en la casa se encontrarán en ese momento en una situación intolerable. La intensidad del contacto físico aumenta y frecuentemente ocurre a todas horas del día, impidiendo que las personas duerman o realicen su vida diaria. Si el poltergeist es capaz de comunicarse, por ejemplo, mediante un patrón de golpes, podría dar una indicación de que está a punto de irse. Contrariamente a afirmaciones anteriores, esto normalmente resultará ser exacto. La fase 8 es la actividad que decae y que finaliza. De manera similar a como la actividad poltergeist necesita tiempo para comenzar y desarrollarse, siempre llega a un final repentino. Rara vez la actividad disminuye con el tiempo, pero con frecuencia se detiene repentinamente, como si se hubiera accionado un interruptor. El final de la actividad poltergeist suele ser dramático, con un evento final que nunca antes se ha experimentado, como objetos de vidrio que estallan, espejos que se rompen, ruidos fuertes nunca antes escuchados, o una manifestación física del poltergeist que puede ocurrir en el apogeo de la actividad. Sería una figura fantasmal que puede ser borrosa o llena de humo. A veces asumirá una forma humana y otras veces solo asumirá una forma parcial, una cabeza, un hombro o un torso. Cuando esta manifestación final adopta una forma animal o parcialmente animal, en ocasiones puede ser incluso más extraña y aterradora. Pero ¿cómo se detecta un poltergeist? Lo primero que hay que tener en cuenta es que no se llevará a cabo precisamente en el orden que acabo de citar. Es posible que algunas fases nunca sucedan, mientras que otras puedan pasar desapercibidas para los ocupantes de la casa. Es fundamental buscar causas naturales adicionales cuando se trata de un poltergeist. El primer paso es determinar quién es el agente focal, si lo hay, o la persona que está causando la actividad, ya que la actividad poltergeist en ocasiones es un efecto psíquico y no siempre es causada por un espíritu, humano o no humano. Siempre se debe empezar por observar la dinámica personal y familiar, porque en términos generales estamos hablando de alguien que se encuentra bajo un estrés emocional, físico, psicológico e incluso hormonal extremo. También es fundamental tener en cuenta que los incidentes de poltergeist suelen terminar rápidamente. Solo podrían existir durante unos días o unas semanas. Muy raramente duran varios meses o años. Por lo general desaparecen por sí solos, como si la fuente de energía se hubiera agotado repentinamente.
Sobre la actividad poltergeist no existe un acuerdo universal. Algunos investigadores creen que se trata de una fuerza sobrenatural que provoca alteraciones emocionales y físicas. Otros sostienen que dicha actividad proviene de un ser vivo o de un lugar rebosante de energía residual. La duración de un caso concreto es una buena forma de realizar un diagnóstico. Con muy pocas excepciones, la actividad de los poltergeist termina rápidamente, pero si no se hace nada para detenerla, la actividad de la entidad sobrenatural siempre se intensificará. No se deteriora, sino que se fortalece. Existe una ligera tendencia a que los poltergeist ocurran con mayor frecuencia alrededor de agentes focales femeninos, particularmente a medida que se acercan a la adolescencia. La sabiduría convencional sostiene que la actividad poltergeist es provocada por el despertar de la energía sexual femenina durante la adolescencia, un mito que persiste hasta el día de hoy, a pesar de ser infundado. Es una teoría anticuada que ganó mucha fuerza durante los años 70. De hecho, se descubrió que las mujeres adolescentes eran el eje de todo tipo de fenómenos paranormales, además de ser el típico agente focal de la actividad poltergeist. Dado que las adolescentes pasan por un periodo de cambios hormonales importantes, si este fuera realmente el caso, habría tantos incidentes de poltergeist como adolescentes. Por lo tanto, debe de haber al menos otros factores en juego. Por lo general ocurre durante un momento de intensa agitación emocional, como un poltergeist se concentra en lugar de un lugar físico. Sin embargo, no todos los agentes focales humanos son mujeres, ni todos son adolescentes con problemas. Si bien la actividad de los poltergeist normalmente dura poco tiempo, ha habido algunos casos en los que ha durado años. Estos casos, sin embargo, pueden tener múltiples causas. Normalmente estos casos son bastante extraños. Aquí no se trata solo de ligeros golpes en la pared, sino también de verdaderos martillazos, a veces con escombros volando. Uno de los casos más famosos en el Reino Unido es el del poltergeist de Enfield, que involucró a la familia Hodgson en el barrio de Enfield, al norte de Londres. La residencia Hodgson fue testigo de ruidos extraños, levitaciones de humanos, voces demoníacas y objetos que se movían sin motivos entre los años 1977 y 1979. Las dos hijas adolescentes, Margaret y Janet, estaban en el centro de los acontecimientos. Entre los numerosos testigos fiables que presenciaron el fenómeno se encontraron un agente de policía y un fotógrafo de prensa. Ahora bien, si el estrés emocional puede desencadenar una actividad poltergeist, ¿por qué no ocurre en todas las casas del planeta? Es decir, dado que el estrés emocional no es infrecuente, sino más bien común, podemos aceptar como punto de partida que las emociones intensas acumuladas en momentos de gran estrés se proyectan inconscientemente hacia el exterior en forma de energía, capaz de afectar el entorno físico y producir estos fenómenos. Pero también necesitaríamos entender por qué solo ocurre en determinados lugares, alrededor de determinadas personas y no en todos los hogares del planeta. Por otro lado, si la actividad poltergeist es provocada por espíritus, humanos o no, también podríamos quedarnos perplejos en cuanto a por qué esto no ocurre con más frecuencia. Dado que cada persona fallecida alguna vez residió en una casa, es lógico que si incluso una pequeña fracción de ellos pudiera aparecer como ruidos u objetos en movimiento en el plano físico, nos veríamos inundados de casos, y no es así. Un término medio podría explicar la actividad poltergeist como una combinación de elementos que nosotros, como seres físicos, tridimensionales sujetos a un tiempo lineal, no podemos correlacionar. El agente focal humano y una inteligencia incorpórea, una entidad, podrían estar comunicándose significativamente a un nivel subconsciente, pero tampoco hay pruebas sólidas que respalden esta afirmación.